Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en que ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gloria al Señor. Amado Padre, Dios de la gloria, estamos aquí unidos como una sola iglesia, un solo cuerpo en tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Le pido sea usted, oh Dios de la gloria, por medio del Espíritu Santo, hablando palabra bendita, una enseñanza para su pueblo, Dios de la gloria. Sea usted solamente hablando, Dios Todopoderoso, porque no quiero que palabra de hombre se escuche en esta hora. Sea usted, oh Dios de la gloria, bendiciéndonos a cada uno de nosotros, enriqueciendo nuestro conocimiento sobre tu palabra. Oh Dios de poder, a través de este mensaje, esta enseñanza que usted nos trae en esta tarde, oh Dios de la gloria, le pido sea usted usando a este siervo, Dios de la gloria, que solamente es polvo delante de tu presencia, oh Dios Todopoderoso, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, y sabemos que solamente somos un instrumento en tus manos, oh Señor, porque sin ti la palabra no se da, porque sin el Espíritu Santo la palabra no toca el corazón. Te lo pido, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús, amén. Gloria a Dios. Así pueden tomar su lugar, hermanos. El tema que abordaremos en esta tarde le titulé: ¿Deben los cristianos obedecer la ley del Antiguo Testamento? Una vez más, ¿deben los cristianos obedecer la ley del Antiguo Testamento? Y es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer, ya que se ha mencionado, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo que estamos en los tiempos de la gracia, y por lo cual no es necesario obedecer lo que viene siendo la ley del Antiguo Testamento o los 10 mandamientos, o también, como otros lo conocen, la ley de Moisés. Comenzamos con esta breve introducción, que es la ley y su propósito original. La ley de Moisés sabemos que fue o es un pacto del pueblo de Israel con el mismo Señor Dios Todopoderoso. Pero ¿con qué propósito se hizo o Dios hizo esta ley? Bueno, en primer punto, o como primer propósito, yo puse revelar el carácter santo de Dios, ya que los 10 mandamientos que el Señor nos escribe en estos párrafos viene siendo las características principales de nuestro Dios, que Él es un Dios santo, un Dios puro, y es por eso que estos 10 mandamientos son más que nada un reflejo de lo que Dios es. Solamente son 10 mandamientos, y sabemos nosotros que estos 10 mandamientos es para que tengamos una vida no solamente recta, sino una vida bendecida. El Señor lo hizo con ese propósito, de que una vez que nosotros lo aceptamos en nuestro corazón y vivimos estos 10 mandamientos, nosotros seremos prósperos en la vida. El segundo propósito le puse mostrar al hombre su incapacidad para alcanzar la justicia por sí mismo. En sí, mis hermanos, sabemos que antes de los 10 mandamientos el hombre o el pueblo de Israel hacía más que nada justicia con sus propias manos, y sabemos que la justicia del hombre pues puede ser errónea en muchas ocasiones,
pero a partir de los mandamientos que el Señor dio, no solamente estos 10 mandamientos, porque en el Antiguo Testamento hay un montón de leyes que también el Señor le dio a Moisés, pero estos 10 son los que más resaltan dentro de todo el Antiguo Testamento. Y bueno, mostrar al hombre su incapacidad para alcanzar la justicia por sí mismos. Sabemos también de que estos 10 mandamientos han sido basados en las leyes de todas las naciones del mundo. Sabemos también que no matarás, no hurtarás, hablar falso testimonio. En esta tierra puede ser condenado básicamente con juicio en la cárcel. Es por eso que el Señor también nos da estas leyes, para que el ser humano se base conforme a estos mandamientos que el Señor nos dio para juzgarnos entre nosotros mismos. Y aquí les hago una pregunta: ¿los 10 mandamientos siguen siendo relevante para los cristianos de hoy o ha sido completamente reemplazada por la gracia? Sabemos que después de la muerte del Señor Jesucristo vivimos un tiempo de gracia, donde por misericordia nosotros ya no somos condenados por la ley de Moisés. Pero en muchas ocasiones se ha escuchado que debido a esto ya no es necesario respetar lo que viene siendo las leyes que fueron escritas por nuestro Dios. Estas leyes, como por ejemplo no robarás, también cuando el Señor manda a no edificar imágenes y que tampoco las adoremos, todavía sigue vigente, o solo porque ya estamos en el tiempo de gracia debemos de hacer a un lado completamente estos mandamientos que el Señor nos dio. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia, y como segundo punto le puse Jesús y la ley. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Básicamente aquí el Señor Jesús declaró que Él no vino para hacer a un lado la ley, sino para cumplirla. Tampoco vino para eliminar lo que los profetas antes de Él habían dicho. Por ejemplo, pues hay varios mandamientos que se fueron dando a lo largo del Antiguo Testamento, y los más importantes, que son los que Dios le dio a Moisés. La Biblia dice que el mismo Jesús vino para cumplir cada uno de estos mandamientos. Pero no solamente eso, ya que desde que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y nació, a partir de ese momento comenzó el periodo de la gracia. ¿Por qué? La Biblia nos da una clara señal cuando la mujer adúltera la llevan hacia donde está Jesús, y el Señor Jesús la perdona, sabiendo de que debió haber sido condenada. Entonces, si el tiempo de gracia todavía no había comenzado, esa mujer básicamente debió haber sido apedreada por todos los judíos que estaban en ese lugar. Pero entonces fue ahí donde el Señor ya comenzaba a revelar su gracia, diciéndole que no pecara más y que se fuera de ese lugar. Entonces, a partir desde el nacimiento de nuestro Señor comenzó el periodo de la gracia, y el Señor siguió obedeciendo al pie de la letra la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo: yo no vine para hacer a un lado la ley de Moisés, yo vine para cumplirla. Yo no vine a hacer a un lado lo que los profetas dijeron, yo vine a cumplir lo que ellos también dijeron. Y no solamente eso, mis hermanos, el Señor cuando vino a esta tierra, digamos que dificultó un poco más lo que viene siendo los 10 mandamientos, ya que la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo en una ocasión dijo que todo aquel que prácticamente deseara que su hermano muera, él ya estaba cometiendo un asesinato de corazón, un asesinato interno. Es por eso que desde que Él vino, en lugar de que la ley se hiciera a un lado, el Señor básicamente lo dificultó más, lo enalteció más que nada,
también la Biblia nos dice sobre que ya no es necesario cometer adulterio físicamente, sino solamente con tener ese deseo de codiciar a una mujer que no es la suya dentro del corazón. Dice la Biblia que ya se nos cuenta a nosotros como si fuéramos un adúltero. Jesús no anuló los principios morales de la ley, sino que los elevó. Y ahí es donde les hablo sobre el asesinato que podemos cometer nosotros en nuestros corazones. En lugar del Señor hacer a un lado la ley de Moisés, Él vino en el tiempo de la gracia, los cumplió e incluso los elevó. Como punto número 3, traigo una breve enseñanza sobre la distinción entre la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Parece sonar un poco difícil, pero la verdad es algo realmente fácil. ¿Qué es la ley moral? La ley moral pues viene siendo la ética que a nosotros nos enseñan. ¿Qué nos enseñan a nosotros? Que no debemos de robar, por ejemplo, que el asesinar a personas también es algo completamente malo. Eso es la ley moral, algo que prácticamente no necesitan ni decirnos a nosotros de que está mal, porque nuestra misma moral es la que nos lo dice. La ley ceremonial. Esta ley ceremonial nos habla también en Éxodo bastantes ejemplos. La ley ceremonial prácticamente eran los sacrificios, los rituales, las celebraciones que el pueblo hacía todos los años, y cada año básicamente realizaba cada uno de estos sacrificios, y ellos estaban obligados a realizarlo porque fue la ley que Moisés les había impuesto a cada uno de ellos. Y por último está la ley civil. La ley civil básicamente es la ley que el gobierno nos pone. En ese entonces, la ley que el rey de Israel imponía a cada uno de los judíos. Por ejemplo, el pago de impuestos viene siendo un ejemplo de la ley civil. Pero mis hermanos, los cristianos no estamos obligados a obedecer las leyes ceremoniales ni civiles, pero los principios morales detrás de ellas siguen siendo relevantes. Por ejemplo, algunos de la ley civil o ley ceremonial nos habla Éxodo, leyes sobre los esclavos, las leyes sobre los actos de violencia, las leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, sobre la restitución. Son bastantes leyes realmente. Nosotros lo que más tenemos o el más conocido vienen siendo los 10 mandamientos, pero hay muchas otras leyes más que se descubren a lo largo del libro de Éxodo, y estas leyes son las que hemos sido, digámoslo así, desatados de estas leyes. Nosotros como cristianos no estamos obligados a cumplir con las leyes sobre esclavos, por ejemplo. Realmente tener esclavos en estos tiempos pues no se ve. Los actos de violencia tampoco es algo o una ley que debamos de cumplir, ya que decía estrictamente sobre cualquiera que cometiera violencia era digno de muerte. Sabemos que en estos tiempos cualquiera que comete violencia, lo máximo que le ponen es una sentencia en la cárcel. Y para continuar, los cristianos no estamos obligados a obedecer las leyes ceremoniales ni civiles, las que les acabo de mencionar, pero los principios morales detrás de ellas siguen siendo importantes. Es decir, detrás de todas estas leyes se esconden los 10 mandamientos que Moisés nos dio. Por ejemplo, la ley que les acabé de decir sobre los actos de violencia se relaciona también con el acto de robar, el acto de asesinar, que todo esto básicamente viene en los 10 mandamientos de Moisés. Como cuarto punto les traje vivir bajo la gracia. En Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo significa guía. Lo que Pablo en este versículo nos intenta decir
es que ya no estamos bajo la ley, sino que la ley ahora fue usada para guiarnos al Señor Jesucristo, para conocer a Jesús. Ahora de que nosotros conocemos a Jesús, una vez de que estos mandamientos nos hayan guiado a conocer a Jesús, ahora vivimos por lo que viene siendo la fe, nuestra fe en Cristo Jesús. La salvación no depende de la obediencia a la ley, sino de la fe en Jesús. Nuevamente se los digo, la salvación no depende de la obediencia a la ley, sino de la fe en Jesús. Antes, en el Antiguo Testamento, los hombres vivían bajo esta ley. Cualquiera que violaba alguna de estas leyes era digno de muerte o lo expulsaban del pueblo. Una vez de que estas personas, por ejemplo, alguno que cometía adulterio y lo apedreaban, era muy difícil que esta persona obtuviese salvación eterna. Pero en ese tiempo la salvación sí dependía de si en realidad cumplían estos hombres los mandamientos que el Señor había dado. Pero ahora, en la actualidad o desde la iglesia primitiva, pongamos nuevamente un ejemplo: un adúltero es condenado por lo que viene siendo la ley nuevamente, pero en esta ocasión tiene la oportunidad de salvar su alma. Antes no. A partir de este momento, todo hombre que no cumplía la ley de Moisés tenía la oportunidad, gracias al Señor Jesucristo, de arrepentirse de sus pecados, de volverse a Él y de ser salvos, cosa que antes del Antiguo Testamento no se podía, ya que la salvación no depende ahora de la obediencia a la ley, sino la fe en Cristo Jesús. Aunque no estamos obligados a seguir los aspectos ceremoniales o civiles, la obra del Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme a los principios de la ley. Ahora, hermanos, ya que estamos en esta actualidad donde por misericordia tenemos la gracia de Jesús, tenemos también la ayuda del bendito Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Él nos guía usando estos 10 mandamientos, hablando a nuestros corazones. Ahora ya no es necesario que las 2 piedras que tenía Moisés esté enfrente de nosotros. Ahora estas leyes ya están marcadas por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Aunque nosotros no estamos obligados a seguir al pie de la letra estos mandamientos, el Señor Jesús dijo algo muy profundo que dice: aquel que dice andar conmigo, o aquel que dice andar con Jesús, debe andar como Él también anduvo. Si el Señor Jesús cumplió al pie de la letra los mandamientos, ¿por qué nosotros debemos abusar de la gracia? ¿Acaso nosotros somos mejores que Jesús para no cumplir, o por lo mínimo tratar de cumplir con estos mandamientos que el mismo Señor los realizó y los cumplió al pie de la letra? ¿Por qué nosotros estamos como que expulsándonos de estas leyes, de ya no vivir bajo las leyes que el Señor nos dio desde el Antiguo Testamento? Esto se hizo porque ya no vivimos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora es el Espíritu Santo quien nos dice lo que nosotros estamos haciendo mal o lo que nosotros estamos haciendo bien. Pero esto que nos dice el Espíritu Santo va basado o tiene base en estos mandamientos que el Señor nos dejó, pero ya depende de cada uno de nosotros si respetarlos o no. Como quinto punto, ¿qué significa vivir bajo la nueva alianza?
En Jeremías 31:31, Dios prometió una alianza donde su ley estaría escrita en los corazones de su pueblo. Es decir, que ahora en lugar de obedecer la ley por miedo o por obligación, después de la gracia ahora tenemos la oportunidad de obedecer la ley, pero por amor a Dios. Antes los hombres obedecían estas leyes porque sabían que en el momento en el que violaban una de estas leyes eran o expulsados o eran muertos. Ellos no lo hacían tanto por amor al Señor, sino su miedo de morir o su miedo de ser expulsados. Pero desde la gracia, por misericordia del Señor, ahora nosotros tenemos esa bendición de obedecer la ley de Dios, pero por propia decisión, por el amor que surge de nosotros hacia nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo en este lugar? Es el que nos guía en toda verdad, nos convence de pecado y nos capacita para vivir una vida santa. Es aquí donde el Espíritu Santo también entra. Es el Espíritu Santo quien pone en nosotros ese amor por Dios para obedecer las leyes de Dios por cuenta propia y no por obligación, no porque nos estén hostigando o diciéndonos que esto nos va a pasar en caso de que nosotros no cumplamos con la ley de Dios. La gracia no elimina la ley, sino que la cumple en nosotros, sino que cumple un papel en nosotros de una manera espiritual. Y por último, ya como conclusión, los cristianos no están llamados a cumplir los aspectos ceremoniales ni civiles de la ley de Moisés, pero deben de vivir conforme a los principios morales que reflejan el carácter de Dios. La ley moral nos recuerda cómo debemos vivir como hijos de Dios. La gracia, mis hermanos, en lugar de tomarlo para pisotearlo, debe empoderarnos a nosotros para cumplir con estos mandamientos con gozo. Como se los dije, hacerlo o cumplirlo por amor a nuestro Dios. Entonces nosotros estamos exentos de cumplir varios mandamientos que están en los libros de Éxodo o los que el Señor le dio a Moisés, pero siempre estamos nosotros o debemos de estar aferrados a lo que está detrás de cada una de estas leyes, que es la moral de Dios, la santidad de Dios. Eso siempre como hijos de Dios nosotros debemos de tenerlos y de contemplarlos con gozo y libertad. Por último, ¿estamos viviendo en obediencia a los principios morales de Dios? No por obligación, sino como una respuesta de su amor a su gracia. Es una pregunta que se las vuelvo a decir. ¿Estamos viviendo en obediencia a los principios morales de Dios solo por obligación o por amor a su gracia? Nosotros no estamos obligados a obedecer la ley del Antiguo Testamento como tal, pero sí a vivir en obediencia a los principios morales que Jesús reafirmó y que son escritos en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tal vez nosotros estamos exentos de estas leyes o de las consecuencias que estas leyes tenían en el Antiguo Testamento, pero sigue siendo un pilar importante para el cristiano, ya que por medio de estas leyes nosotros nos encaminamos hacia la santidad que el Señor Jesús tiene planeado para con cada uno de nosotros. Y esto, mis hermanos, ha sido todo, y que el Señor los bendiga.